Gracias. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Buenos días, Felipe, buenos días para todos nuestros televidentes. Y antes de empezar a desarrollar el tema del día de hoy, quiero agradecerles por la compañía que día a día nos dan en el desarrollo de nuestro programa. O sea, ustedes saben que son para nosotros lo más importante y que con sus comentarios y dudas enriquecen nuestro programa, al igual que los especialistas que a diario nos acompañan y que con sus visitas nos ayudan a resolver sus dudas. Los invitamos para que desde ya estén preparados para participar en el tema del día. Desde ayer empezamos a hablar, Felipe, sobre trastornos alimentarios en la conducta alimentaria. Hicimos énfasis en la bulimia. Hoy continuaremos y hablaremos especialmente sobre anorexia. Así que esperamos sus llamadas al 441-2100. Y también esperamos la participación de doctora Beatriz con los buenos días y un saludo muy especial para todos nuestros televidentes vía redes sociales. En Twitter la cuenta es @saludmedellín y en Facebook Medellín Ciudad Saludable, pero recuerden además que tienen también una herramienta muy importante para contactarse, no solo con este programa, sino especialmente con la Secretaría de Salud de Medellín. Es el correo electrónico secre.salud@medellin.gov.co. Y en esta oportunidad, doctora Beatriz, otra vez vamos a hacer el desarrollo del tema desde los dos puntos de vista o los dos puntos profesionales que son fundamentales. Por supuesto, haremos un análisis desde el punto de vista nutricional, porque estamos hablando de trastornos alimentarios o alimenticios y requerimos allí la presencia de una nutricionista que nos ayude a entender un poco más y cómo compensar y mejorar la alimentación de estas personas. Pero también tenemos que hablar desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, porque como lo vimos ayer en el primer programa, ya entendimos que están los trastornos alimentarios directamente relacionados con los asuntos psicológicos, con algunos padecimientos mentales que nos llevan a esos trastornos. Por eso hoy nos acompañan Claudia Preciado, ella es nutricionista, y el doctor Pablo Gómez Gómez, que es médico psiquiatra. Así es, Felipe. Vamos entonces a hacer la introducción al tema del día, como lo hacemos en nuestro programa todos los días, y es sobre anorexia. Anorexia es un término médico para definir un síntoma que es la pérdida de apetito y se diferencia de la anorexia nerviosa, que es precisamente aquella alteración psicopatológica con trastornos psiquiátricos que lleva a que la persona permanentemente se preocupe por su estado físico, por su imagen, por su peso, y que además tiene un desorden en la conducta alimentaria. Entonces es fundamental que nosotros aprendamos a diferenciar y a reconocer estas dos patologías para hacer un buen control, un buen diagnóstico y un buen tratamiento de las personas que lo padecen. Mire, usted está hablando de la anorexia nerviosa y hay una estadística importante a nivel mundial que nos indica que esa anorexia nerviosa la padecen entre el 3 y el 5% de los adolescentes, de la población mundial de adolescentes, lo que la convierte en la tercera enfermedad crónica más común en ese grupo poblacional. Pero usted tenía ahí, doctora Beatriz, como unos elementos que son importantes y quiere dar a conocer. Sí, Felipe, precisamente pues dentro de esos trastornos, y que además es una problemática de salud pública en nuestro país, se deben detectar unos síntomas y signos que estas personas presentan. Como les digo, es una alteración en la conducta alimentaria, en donde a pesar de que las personas tienen un peso adecuado para su estatura y su edad, ellas siguen pensando que están obesas. Entonces, no contentas con esto, siguen dejando de comer y su peso disminuye hasta volverse en un problema grave. Dentro de estos síntomas y signos encontramos la obsesión, se encuentran estas personas la obsesión por estar permanentemente evaluando los alimentos que van a consumir en cuanto a las calorías, las grasas y los elementos que tengan y en las cantidades que lo tengan. El miedo intenso para aumentar de peso, las personas que sufren de ansiedad o de depresión, que hacen o realizan mucho ejercicio durante el día, que son obsesivas con esto y por conservar pues una imagen ideal para ellas. Sienten además muchos deseos de
aparentar lo que no es y están pendientes de la moda además en todo momento, que es una de las causas y factores de pronto en nuestra sociedad que conllevan a estas enfermedades. Dentro de los signos y síntomas físicos que el paciente experimenta, también hay muchos y es uno de ellos, una de las maneras como se puede diagnosticar, y es la pérdida de los ciclos menstruales durante 3 ciclos consecutivos. Estas personas manifiestan mucho dolor en las articulaciones, frío intenso en las manos y en los pies, pérdida del esmalte dental, alteración e inflamación en los nudillos de los dedos cuando se inducen el vómito. También hay pérdida del cabello y del vello fino en el cuerpo y muchas más alteraciones que a medida que vayamos hablando en nuestro programa del tema con nuestros especialistas lo vamos a ir desarrollando. Es una situación que se presenta básicamente en el rango de edad, especialmente en mujeres entre los 12 y los 25 años, y el 90%, y esto lo demuestran así las estadísticas de las personas que tienen problemas alimentarios, digo, el 90% de las son adolescentes mujeres las que hacen dieta, a diferencia de un 10% de los hombres. Es decir, esto para demostrar que es una enfermedad que básicamente o principalmente, no exclusivamente, afecta a las mujeres. Las estadísticas mundiales indican que 1 de cada 100 mujeres adolescentes padece anorexia y 3 de cada 100 bulimia, que era el tema que desarrollábamos ayer cuando empezamos este miniciclo, por decirlo así, de trastornos alimentarios. Lo más importante hoy es la participación de ustedes y que aprovechen los especialistas que les traemos. 441-2100. Si empezamos a hablar de prevención, doctora Beatriz, ¿qué pudiéramos decir como los primeros elementos para este programa? Así es, Felipe. Bueno, como decía, tenemos que estar muy pendientes, las personas que estamos alrededor de este tipo de personas con estos trastornos, para identificar en qué momento lo están presentando. Lo ideal, como lo decía también ayer, es enseñarle a los niños en la casa, en el colegio desde pequeños, unos buenos hábitos alimenticios, que no falten en su alimentación todos los elementos, todos los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo sano, que procuremos en familia comer, almorzar, todas las comidas del día, ojalá hacerlas juntos y además conversar sobre el tema, enseñarle a los niños una buena autoestima, a aceptarse como son, a identificar cuáles son sus capacidades y sus limitaciones, y de esta manera, pues, vuelvo y repito, aceptarse como son y estar felices y no buscar otros parámetros de belleza, digámoslo así. También enseñarles a hacer ejercicio, y algo muy importante y que se ha visto en las estadísticas como factor o causa de la bulimia y de la anorexia es precisamente esa presión social y muchas veces familiar, principalmente de las mamás, en los niños, en los preadolescentes y en las adolescentes, cuando esas mamás sobreprotectoras, esas mamás que quieren estar en todo momento involucradas en la vida de sus hijos, están pendientes y diciéndoles no coma tanto, mire, se va a engordar. Esto también puede lograr que lleve a estos niños a sufrir a futuro estas enfermedades. Entonces debemos prevenir también desde este punto de vista. Recuerden que la señal de Telemedellín y la señal de Medellín Ciudad Saludable también se encuentra en internet, www.telemedellin.tv. Es nuestro portal en internet para que ustedes, sus familiares, sus amigos, personas que están en otras regiones del país, por fuera del país, puedan seguir la señal de Telemedellín. Y les recuerdo las maneras de participar en Medellín Ciudad Saludable. En Twitter, nuestra cuenta es @saludmedellín, en Facebook, nuestra página Medellín Ciudad Saludable, y la línea telefónica 441-2100. Vamos a hacer una pausa institucional. Al regreso venimos con el doctor Pablo Gómez, médico psiquiatra, para empezar a desarrollar con él el tema, y obviamente estamos esperando cada una de sus participaciones. Aprovechen los especialistas que tenemos para esta jornada de martes aquí en Medellín Ciudad Saludable. Para ir al corte empezaremos a ver unos sitios que hacen parte de nuestra red de atención hospitalaria en Medellín. En este caso, este primero que queremos mostrarles está ubicado en el barrio Santo Domingo, en la zona nororiental de Medellín. Ya regresamos.
Desde el Parkway en Bogotá, Telemedellín, aquí te ves. 15 años formando excelentes músicos integrales, regalándole a la ciudad un espacio para disfrutar de la música sinfónica y cambiando historias a través de la música. En la celebración de sus 15 años, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia invita a su concierto de aniversario, con la participación del violinista ruso Nikita Budnietsky, bajo la dirección del maestro Camilo Giraldo. Sábado 2 de febrero, a las 7 p.m. en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Entrada libre. Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos también en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo, ser honrado sí paga. Periódico El Mundo está en tus manos. Mejor que comenzar el día cargados de la mejor energía. Por eso nosotros estamos acompañándolos todos los días de 6 a 9 de la mañana acá en Mañanas con Voz. De lunes a viernes para llevarles a ustedes información, lo que pasa con el clima, invitados y mucha variedad. Esto y mucho, mucho más acá en Telemedellín, porque en Telemedellín aquí te ves. Yo ya voté por Medellín como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Me llama mucho la atención toda la política de inclusión social que tiene esta ciudad. Vemos cómo los diferentes estratos sociales tienen acceso a diferentes actividades, parques públicos, museos, totalmente gratuitos. Por eso yo voté por Medellín como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Vote diariamente a través de www.medellin.gov.co. Medellín cuenta con usted. Silletero, silletera, de mi tierra y de mi raza, cuando pasas en desfile. Él es don Enrique Urtúa, vive en Santa Elena hace, tiene muchos años. Y él es José Miguel Zapata, tiene poquitos años y va a la escuela de Santa Elena. Juntos vamos a hacer un recorrido, contando historias de nosotros, historias de Herví. Desde muy tempranas horas, a la espalda la silleta. Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable, y estaba viendo en el corte de mensajes institucionales al doctor Carlos Eduardo Botero, director ejecutivo de Inexmoda, diciendo que él ya votó por Medellín como la ciudad más innovadora. Reiteramos, como siempre lo hacemos desde este programa, porque creemos que Medellín es la más innovadora del mundo en 2012. Esa invitación para que ustedes también voten. Ingresen a www, se los voy a mostrar, www.medellin.gov.co. Recuerden, es el portal de ciudad, ahí está colgada toda la información de Medellín y es muy fácil. Miren, en este aviso superior aquí que les estoy marcando, pues ahí está el por qué Medellín fue elegida. Ustedes simplemente sobre ese aviso dan clic y se van a toda la información que carga las 3 ciudades con las que estamos compitiendo, que son Nueva York, Tel Aviv y obviamente ahí está Medellín. Voten por Medellín. Eso no solo va a significar un reconocimiento internacional muy importante, sino que además nos va a abrir la puerta a la competitividad, a traer más eventos internacionales. Muy bien, ya está con nosotros para desarrollar el tema de hoy cuando hablamos de trastornos alimenticios el doctor Pablo
Pablo Gómez Gómez. Es médico psiquiatra. Doctor Pablo, bienvenido, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Felipe, por la invitación. Le propongo, doctora Beatriz, antes de que empecemos a retomar este tema y a ilustrar el tema de hoy, pues que veamos un poco en contexto en este informe que hemos preparado para los televidentes en qué consiste realmente esta enfermedad y este trastorno en el cual estamos haciendo énfasis hoy, que es el de la anorexia. La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario que provoca la pérdida excesiva de peso en quienes la padecen. Esta enfermedad hace que el afectado se obsesione con su figura y realice dietas rigurosas y ejercicio de manera exagerada. Los elementos que pueden desatar este desorden alimentario pueden variar según la persona, pero los más comunes son el entorno en el cual se desarrolla, la baja autoestima y los trastornos de ansiedad en la niñez. La anorexia nerviosa es un problema que afecta la visión que tiene la persona de su cuerpo y al ser una distorsión directamente relacionada con la autoestima, los adolescentes son las personas más propensas a sufrirla, ya que se encuentran en la etapa en la que definen su carácter. Aunque la mayoría de las personas anoréxicas son mujeres, los casos de hombres con este desorden aumenta cada día. Esta enfermedad puede traer consecuencias graves en la salud de la persona que la padece, tales como la presión arterial baja, anemia, estreñimiento crónico y ausencia de la menstruación. Poner la vanidad por encima de la salud no es la manera de tener una vida feliz y plena. Sentirse bien con su cuerpo y aceptarse sin dejarse llevar por los estereotipos y las presiones culturales será la mejor forma de evitar este trastorno alimentario. Hoy en Medellín Ciudad Saludable estamos hablando sobre los trastornos en la conducta alimentaria, haciendo énfasis en la anorexia, y nos acompaña el doctor psiquiatra Pablo Gómez Gómez. ¿Cómo estás? Bien, gracias doctor, gracias por acompañarnos. Doctor Gómez, ya acabamos de verlo en el video, y ayer también empezamos a hablar sobre estos trastornos, pero puntualicemos desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué son los trastornos alimentarios y específicamente la anorexia? Pues los trastornos de la conducta alimentaria básicamente son patologías psiquiátricas que se caracterizan por una inadecuada ingesta de alimentos, básicamente. Dentro de estos trastornos básicamente aparecen dos grandes, la anorexia nerviosa, la bulimia, y existiría un tercer trastorno que es el trastorno por atracones. El tema hoy, anorexia. La anorexia es una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza básicamente por tres elementos. El primero de ellos es el rechazo de la persona que padece la enfermedad a ganar peso o a sostener un peso saludable. El segundo es un miedo intenso a engordar. Y el tercero es una distorsión de la autopercepción, de la imagen corporal. O sea, el paciente, a pesar de estar muy delgado, con un bajo peso, con una baja o con un problema de nutrición, se ve bien, se siente bien y podría incluso llegar a decir que aún está gordo. Básicamente esos son los tres elementos que caracterizan un paciente con anorexia nerviosa. Doctor Gómez, ¿y cuáles son las causas, lo que motiva ese trastorno y que esa persona que lo esté padeciendo tenga esa dificultad para apreciarse correctamente? El origen de la enfermedad no está completamente claro. Se habla, como en la gran mayoría de trastornos psiquiátricos, de un origen multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Hay elementos psicológicos propios de cada individuo, hay elementos biológicos y hay un contexto sociocultural que favorece la presencia de estas patologías en la conducta alimentaria. Buenos días, le damos la bienvenida a Jessica Posada desde Guayabal. Adelante, Jessica. Buenos días. Jessica, te escuchamos. Hola, Jessica. Bueno, Jessica, ¿estás ahí o no? ¿Nos estás escuchando? Muy bien, 441-2100. ¿Qué puede hacerse en estos casos, doctor Gómez? Es decir, y más que eso, ¿cómo lograr identificar que una persona está en una situación de esas por parte de la familia o de las personas cercanas? Claro, la familia es fundamental, tanto en el momento del diagnóstico como en el tratamiento. Parte importante del tratamiento es la terapia familiar.
¿Qué sucede con esos pacientes? El paciente anoréxico tiene unas conductas propias de la patología, empiezan a restringir de manera marcada la alimentación, a consumir grandes cantidades de líquidos, comen pequeñas porciones, pasan con una sola comida en el día, tienden a ser muy manipuladores, esconden la comida, la guardan para que la familia no se dé cuenta, guardan la comida en la boca y después van y la botan en bolsas o en la basura. Curiosamente, están muy pendientes de todo el tema de la comida. Son pacientes que constantemente están hablando de comida, que el tema principal gira alrededor de los alimentos, acumulan dietas, aprenden a cocinar y disfrutan cocinando para otras personas, pero simplemente ellos se abstienen de ingerir los nutrientes. Todas estas características pues tienen que alertar a los familiares para tomar medidas. Inicialmente una evaluación con medicina general o con psicología podría ser la puerta de entrada para aclarar el diagnóstico y tomar las medidas pues, necesarias. Muy bien, le damos nuevamente la bienvenida a Jessica Posada desde Guayabal. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, yo tengo un niño de 9 años y últimamente pues, o sea, él es de constitución delgada, ¿cierto? Y últimamente dice, no mami, es que soy muy gordo, más que mire la barriga que tengo y no quiere como comer, ¿cierto? Él es con la comida un problema, la deja. Y si uno le da el desayuno y no le ofrece almuerzo, pues él todo el día se la puede pasar sin comer tranquilamente. Entonces yo quisiera como saber si en un niño tan pequeño también se puede dar esto y en un niño pues. Muy bien, gracias Jessica. Doctor Gómez. Bien, pues desafortunadamente la anorexia existe también en pacientes muy jóvenes. Incluso hemos detectado muchos pacientes niños con criterios para poder decir que sufren de anorexia nerviosa. La anorexia es más común en las mujeres que en los hombres, básicamente hay una relación 10-1, 9-1, mujeres por hombres. El análisis o la pregunta que nos hace Jessica, pues realmente hay que hacer una historia clínica, hay que contextualizar adecuadamente el caso individual de su hijo para poder determinar si realmente existe o no un trastorno que cumpla todos los criterios y que amerite una intervención psiquiátrica o psicológica. No porque un paciente diga que tiene, pues que está con barriguita o que está satisfecho, que no quiere comer, en un momento determinado implica que el paciente tenga una anorexia o un trastorno de la conducta de la alimentación. Entonces se necesita pues hacer una historia clínica adecuada, la información de los familiares, evaluar al paciente para poder determinar realmente si el trastorno aparece. Es importante sí estar atento a los llamados síntomas de alerta o de alarma, cuando el paciente ya empieza a perder peso de manera franca, cuando ya no se sostiene el peso que estamos esperando para la talla y para la edad. Eso ya nos tiene que alertar y nos tiene que hacer tomar medidas con respecto al paciente. Muy bien, nos llama Pablo Andrade desde Belén. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Mira, lo que pasa es que yo tengo una pregunta para el doctor. Claro, adelante. Lo que pasa es que yo tengo 40 años. Yo, por ejemplo, he estado pues en un proceso de alcoholismo porque yo bebo mucho. Entonces, en este momento estoy en un proceso con carisma de alcoholismo. Resulta que a mí los médicos me han visto y me dicen que yo tengo un peso, que el peso mío no es muy adecuado para la estatura que yo tengo. Yo mido unos 78 y peso 55 kilos, aunque toda la vida he sido pues delgado. Y otro problema que tengo es que yo no tengo casi fuerza. Entonces, a ver qué me podrían ustedes aconsejar sobre eso, o qué medicina puedo tomar de pronto para aumentar peso o para aumentar fuerza. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Gómez. Okay. Es importante cuando se hace el diagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria descartar causas médicas que puedan estar generando la alteración en el peso. Puede haber un tumor cerebral, alguna otra condición médica que haga que los pacientes pues, pierdan peso sin que necesariamente exista un trastorno en la conducta alimentaria. Con los pacientes que han consumido de manera crónica alcohol, se presentan alteraciones en la ingestión de alimentos y en la absorción de los nutrientes, y eso pues, puede, en un periodo de tiempo determinado, a largo plazo, pues, producir ese deterioro en cuanto a la relación peso-talla que nos mencionaba pues, el televidente.
Recomendación, obviamente, consultar con la persona que es. Inicialmente ir a medicina general y el médico general tomará pues, los exámenes que considere que son pertinentes y hará la remisión a bien sea nutrición o a nutriólogo, en fin. Pero la recomendación siempre es esa, no autorrecetarse, buscar la ayuda del profesional. Pues en este caso, igual, doctora Beatriz, pues lo más importante para nuestros televidentes es que consulte para intentar encontrar las causas de esa situación. Doctor Gómez, una inapetencia, un poco deseo por comer, ¿puede asociarse a una anorexia o puede ser generada por otra situación médica y por otra condición completamente diferente que nada tenga que ver con un trastorno alimenticio? Claro que sí, Felipe. De hecho, el término anorexia es un término semiológico dentro del contexto médico que hace referencia al poco apetito. Para hablar de un trastorno en la conducta alimentaria tenemos que ponerle el apellido, anorexia nerviosa. Y esa anorexia nerviosa tiene que tener las 3 características que te mencioné cuando estábamos hablando de la definición. Si no, no podríamos hablar de anorexia. Cuando tú tienes una gripa, pues uno con un malestar, fiebre, escalofrío, lo que menos le interesa es comer. Por eso siempre te ofrecen un caldito, una limonadita, porque la ingesta en ese momento no es la prioridad, no estás con apetito. Entonces, sí es importante diferenciar el concepto anorexia de anorexia nerviosa. Muy bien, desde Buenos Aires nos llama Diana López. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Diana. Adelante. Mira, para preguntar, mi edad son 39 años, es para preguntar... ¿Nos repites la edad, por favor, Diana? 39. Perfecto. Bueno, lo que pasa es que el médico a mí me mandó a adelgazar y me mandó a endulzar con Endulmaz. Y yo no adelgazo fácil y yo camino mucho, como poco, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque estoy pesando 76 kilos y mido unos 68. Bueno, muy bien, Diana. Pues la invitación y sobre todo el objetivo de nuestro programa es informarles sobre las diferentes patologías, pero además no decirles específicamente qué conducta llevar, porque es importante consultar y el médico en la consulta a través del examen médico, el examen físico, de los exámenes complementarios y de la consulta en general, puede determinar qué es lo que tienes. Entonces la invitación es a que precisamente vayas donde el médico, vayas donde el nutricionista y de acuerdo a tu situación especial, pues hacer un manejo en la dieta necesario y oportuno. Doctor Gómez, no sé si quiera complementar. Sí, realmente sí. Con respecto a nos vamos a salir un poquitico del tema pues a raíz de la pregunta, pero adelgazar no implica necesariamente consumir medicamentos. Lo más importante es saber que existen unos requerimientos nutricionales basales con los cuales sobrevivimos. Si comemos más de eso, pues vamos a tener acumulación de grasa. Si tenemos una ingesta por debajo, pues vamos a perder. La persona encargada para esto es un nutricionista. Entonces, yo creo que podemos dejar ahí la respuesta. Yo creo, doctora Beatriz, que vale la pena aclararle también a los televidentes que en un ratico va a estar con nosotros la nutricionista Claudia Preciado y ella seguramente podrá atender este tipo de consultas o de preguntas relacionadas con el tema. Sigan marcando la línea 441-2100. Les decíamos, desde un comienzo hacemos un doble abordaje para mirar este tema de la anorexia desde la medicina psiquiátrica, pero también desde la nutrición, porque son elementos que se complementan a la hora de darle una mirada al tema. Doctor Pablo, ahorita hablábamos sobre las causas o factores predisponentes para sufrir de anorexia o cualquiera de estos trastornos. Hay una en especial que cada vez pues cobra más pacientes, tiene más pacientes y es el efecto social. ¿Qué impacto hay de este efecto en nuestra ciudad y cuáles son las estadísticas y qué se está haciendo contra esta causa? Pues como mencioné en un principio, la enfermedad tiene un origen multifactorial. Se requiere de cierta predisposición biológica y de ciertas características en la personalidad para poder desarrollar la enfermedad. De hecho, toda la población está expuesta a este tipo de demandas publicitarias, a este culto al cuerpo, donde ser esbelto, ser delgado, de alguna manera significa un estatus mayor, poder. Con respecto a qué se está haciendo, pues todos somos conscientes, se han hecho muchísimas campañas, con las modelos, por ejemplo, cada vez se pide un peso mínimo para que las modelos puedan estar en una pasarela, programas como estos, la información en los colegios, o sea, se ha trabajado bastante, de alguna manera se ha logrado mitigar, pero la enfermedad sigue siendo
alta, o sea, la prevalencia y la incidencia de la enfermedad sigue siendo importante en nuestro medio. Y ayer veíamos, doctora Beatriz, doctor Gómez y amigos televidentes, cómo estos trastornos alimenticios estaban ligados, para el caso de Colombia, a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, incluso Barranquilla, que son ciudades que están mucho más apegadas a la moda, al tema del modelaje, donde hay pasarelas internacionales y demás. Eso no se da porque sí, eso se da por lo que precisamente estamos comentando. Si hablamos, doctor Gómez, del tema de prevención y lo focalizamos en la familia, ¿cuáles son esos consejos básicos que uno le puede dar a una familia que tiene sus niños, que tiene sus adolescentes, especialmente las niñas, pues para evitar problemas de este tipo? Primero, el consejo médico, bien sea del pediatra, del médico de familia, en cuanto a las curvas de crecimiento, a las tallas, una adecuada información sobre un programa nutricional balanceado, donde los niños desde pequeñas edades vayan consumiendo los diferentes grupos de alimentos y horarios adecuados de alimentación, sentarse todos en familia, evitar comentarios acerca de la esbeltez, de que estoy muy gordo, porque esto de alguna manera en los niños pequeños pues empieza a hacer mella y puede generar más adelante, si se juntan todas estas otras condiciones que he mencionado como favorecedoras de la enfermedad, la aparición de la misma. Doctor Gómez, ¿de qué manera se hace el diagnóstico de la anorexia nerviosa y además cuál es la manera más adecuada de manejarlo? El diagnóstico, básicamente nos apoyamos en los criterios diagnósticos, como te dije ahora, es el rechazo a tener un peso adecuado, el miedo a engordar, la alteración en la percepción de la imagen. Básicamente con estos criterios, cuando se empieza a presentar una alteración ya en el peso, cuando tenemos un peso por debajo del 85% del peso que estamos esperando, pues ya podemos hablar de un trastorno en la conducta alimentaria tipo anorexia. Esto se puede complementar con síntomas tanto psiquiátricos como síntomas físicos. Puede haber síntomas psiquiátricos como la ansiedad, trastornos obsesivos, puede haber síntomas depresivos, puede haber incluso trastornos de la personalidad, pero también síntomas físicos, dolores abdominales, constipación, mala calidad del pelo, las uñas débiles, la coloración de la piel, en fin. Todo el conjunto de síntomas pues, va a hacer que podamos hacer un diagnóstico adecuado y ya empezar la intervención. Con respecto al manejo, el manejo debe ser multidisciplinario. La prioridad 1A es la recuperación nutricional, por ahí arrancamos. Concomitantemente se hace el manejo psicológico, psiquiátrico, ¿sí? Encaminado a ¿qué? A mejorar todas estas distorsiones que existen en la mente del paciente, todas estas creencias a raíz de lo que es la esbeltez, la belleza, el cuerpo, la nutrición, la alimentación, el ejercicio, porque se aprovecha el momento en el cual usted tiene el paciente. Los pacientes pueden ser manejados ambulatoriamente o deben ser internados y para eso también existen pues unos criterios. Cuando un paciente definitivamente tiene que estar en una clínica supervisándose de toda la nutrición o ya con medios de alimentación no de vía oral, cuando el estado nutricional pues ya es bastante deteriorado. Doctor Gómez, antes de hacer la pausa institucional y de compartir un mensaje de Claudia Patricia Ruiz en Facebook, la anorexia nerviosa siempre requiere de acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Es un trastorno psiquiátrico, idealmente debe estar acompañado de un psiquiatra. El complemento del psicólogo se va a hacer en la medida en que el psiquiatra no esté haciendo el abordaje psicológico que podría pasar. El abordaje del psiquiatra puede llegar simplemente a una aproximación farmacológica. Si el psiquiatra hace el manejo integral, pues bienvenido, y si no, pues se recurre al trabajo psicoterapéutico, que para eso los psicólogos son los encargados. Muy bien, Claudia Patricia Ruiz en Facebook, recuerden que en Facebook nuestra página es Medellín Ciudad Saludable, hace un planteamiento, doctora Beatriz, que nos saca del tema, pero que es muy recurrente, y es el tema de la esterilización de los perritos y de las perritas y de las gaticas. Pues mis compañeros de la Secretaría de Salud le están contestando, y esta es información importante para todos aquellos que tienen la misma inquietud, que para ese tipo de procesos se deben comunicar con la línea 44 44 144. Tomen ese número. Es la línea única de atención a la ciudadanía de la Alcaldía de Medellín. 44 44 144. Allá
realicen la inscripción y les amplían la información. A Claudia Patricia y a todos los que participan en Twitter y en Facebook también muchas gracias. Y la línea abierta 441-2100. Seguimos en estas pausas institucionales compartiendo con ustedes algunos de los sitios que hacen parte de la red prestadora de servicios de la Alcaldía de Medellín, muchos de ellos de salud, otros son casas de gobierno más cerca, y ahora queremos mostrarles el que está ubicado en el barrio Guayabal. Hacemos la pausa y regresamos, y además vendrá a acompañarnos la nutricionista. Hola, buenos días. Este es un avance especial de Noticias Telemedellín. En las últimas horas la Policía Nacional ocupó 42 bienes inmuebles que al parecer eran propiedad de Alirio de Jesús Rendón alias El Cebollero. Para más detalles, para ampliar esta noticia, saludamos al nuevo comandante de la Policía Metropolitana del Valle de la Aburrá, al general José Mendoza. General, muy buenos días, bienvenidos. ¿Y qué detalles se puede entregar de este proceso de ocupación a los bienes de alias El Cebollero? Bueno, muy buenos días. Pues se trata de un proceso de investigación que de la mano con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional aquí en el Valle de la Aburrá venía adelantando. Y luego de aportar todo el tipo de pruebas que efectivamente demuestran la ilegalidad en la forma como fueron obtenidos estos bienes, se hace el proceso de ocupación. Estamos hablando de 42 bienes ubicados en Pereira y aquí en el área metropolitana que se avalúan en 26.800 millones de pesos colombianos. El proceso de investigación continúa y ahora habrá la decisión final judicial de quitar la propiedad, de extinguir el derecho de dominio sobre estas propiedades que fueron adquiridas de acuerdo a todas estas pruebas adelantadas de manera ilegal. General, muchas gracias. Para mayores avances y ampliar esta noticia, los esperamos a las 12 del mediodía, Noticias Telemedellín, y entregar entonces cómo fue el proceso de ocupación de 42 bienes a alias El Cebollero. Continúen ustedes con la programación habitual del noticiero Telemedellín y del canal Telemedellín en esta mañana de martes 29 de enero. Muy buenos días. Nos encontramos en Manizales, en la vereda Cuchilla de los Santos. Manizales es una ciudad muy acogedora, muy bonita y limpia. Nos identificamos mucho con Medellín por su gente, que es muy acogedora y muy echada para adelante. Estar en Manizales es como estar en Medellín. Para nosotros, Manizales es el barrio más lejano de Medellín. Telemedellín, aquí te ves. Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable, en este martes hablando de trastornos alimenticios. Hoy el tema de anorexia, recuerden, ayer hablamos de bulimia y hoy hacemos un segundo desarrollo de estos temas. Ya está acompañándonos Claudia Preciado. Les dije antes de ir al corte que estaría con nosotros una nutricionista, porque varias de estas inquietudes que ustedes están haciendo a través de la línea 441-2100 pues tienen que ver precisamente con el campo de la nutrición. Doctora Preciado, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Felipe. Usted estaba por aquí muy atenta escuchando el programa y hay como 2 o 3 llamadas con unas preguntas puntuales, pero le pediría el favor de manera generalizada, pues hacer alguna apreciación que ayude a estos televidentes que nos llamaron hace un ratico. Ok. Había 2 preguntas que estábamos comentando ahorita, una relacionada con una persona que por su problema de alcoholismo está por debajo de su peso ideal
y otra de la señora que por el contrario estaba tratando de bajar de peso y no lograba pues esa pérdida de peso. Son dos situaciones diferentes, pero en el caso de la persona que está por debajo de su peso, desde el punto de vista nutricional, con estos pacientes usamos muchas veces complementos nutricionales completos, que son productos que reúnen todas las características de una comida completa y aparte de cuadrarles la alimentación balanceada. Podría ser una buena opción. Hay varios en el mercado y se podrían usar adicional a la alimentación. Primero usar la parte de las comidas y posteriormente lograr mirar si se puede usar esos complementos. Y la otra pregunta, que era completamente pues, diferente, la persona que quería bajar de peso y no lo lograba hacer, como le decía a la doctora, es necesario que requiera una evaluación de pronto más individual, mirar muy bien qué está comiendo, el tamaño de las porciones. Generalmente las personas que no pierden peso es porque tienen dificultad en manejar el tamaño de las porciones en todos los alimentos, no solamente en las frutas, verduras, lácteos, carnes, etcétera. Entonces, ante todo, cuadrar una alimentación balanceada, pero que tenga un buen direccionamiento en el que le instruyan, le enseñen muy bien cómo manejar el tamaño de las porciones. Yo pienso que podría ser esa como la respuesta. Igual diría uno, doctora Beatriz, en ambos casos lo importante, y nuestra nutricionista lo indica, es la consulta, ¿no? Es acercarse a profesionales que le puedan ayudar y lo orienten realmente como debe ser. Tenemos llamada. Tenemos llamada desde Envigado de Alejandra Garcés. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Tan amable para hacerles una pregunta. Tengo una niña de 6 años que pues está baja de peso. Lo único que come de pronto es mecato y cuando come con muchos problemas, busca excusas, llora, hace las pataletas que sea para no comer los alimentos. Y aunque sabemos pues que esto es de hábitos y todo, pues la niña no ha tenido esos hábitos, pero se le ha intentado por todos los medios, pediatras, de todo, entonces a ver si es anorexia, si necesita tratamiento psicológico o psiquiátrico, porque se va a veces se come la lonchera del colegio, pero se va sin almorzar, o no desayuna una tajada de pan, y está muy bajita de peso. Tiene 6 años y tiene 16 kilos de peso. Muy bien, gracias Alejandra. Doctor apreciado, doctor Gómez. Bueno, ¿quién arranca? Yo pensaría que ahí la señora está hablando más como de una inapetencia infantil, porque para hacer el diagnóstico de anorexia, como decía el doctor Pablo, se requiere de otros criterios mucho más grandes. Entonces, de pronto, por lo que le escucho, podría ser más relacionado con lo que es una inapetencia infantil. Lo que pasa es que detrás de eso hay un montón de factores, entre ellos, como ella decía, la parte de los hábitos alimentarios en casa. Y tenemos un componente de pronto delicado también, y es que mucha parte de la alimentación se la estamos delegando a las instituciones escolares. Nuestros hijos salen del colegio temprano, lo que es la media mañana y el almuerzo les toca en los colegios, y básicamente en la casa están haciendo, digamos, desayuno y comida. Al menos esas 2 comidas deben ser en familia, deben ser con el tiempo suficiente. Desafortunadamente nos levantamos a las carreras y no tenemos al menos esos 15, 20 minutos, ojalá media hora, para poder hacer un desayuno más o menos balanceado y poder salir hacia el colegio. Pero si nos levantamos muy rápido y todos a las carreras, es muy difícil que la niña o el niño coma muy bien. Un niño que se va sin desayunar le da mucha hambre en el colegio, en el primer recreo se compra el palo de queso, la hamburguesa o el panzerotti, la gaseosa, porque las opciones desafortunadamente en la mayoría de nuestros colegios no son las más balanceadas. Se delega el almuerzo normalmente a las instituciones escolares, que si no hay alguien que supervise, los niños tienden a masificarse mucho, los niños se sientan a almorzar y si un niño dice esta carne no me gusta, todos los demás niños dicen lo mismo, entonces ahí tenemos como ese problema. Y el tercer factor que yo pienso, o el otro factor importante, es que la comida de la noche la estamos convirtiendo como en otro desayuno, y con los niños la comida de la noche debe ser una comida principal como lo es el almuerzo. Nuestros hijos no deberían estar comiendo perros, hamburguesas, cereal con leche en las horas de la noche, deberían estar comiendo al menos un alimento proteico, preferiblemente carne, algo de verdura, fruta y algo de harina o carbohidrato. Eso es lo que yo veo en mi... Claudia, pero en este caso puntual obviamente a uno le preocupa el estado nutricional de la niña y en ese sentido uno diría hay que consultar para evaluar realmente que esté en su peso, en su talla y demás. Pero en lo otro como una instrucción práctica para el hogar,
Es decir, al comienzo la doctora Beatriz decía que en el tema de frutas, de verduras, de los alimentos hay que ser muy creativos, muy juguetones, muy ingeniosos para intentar llegarle a los niños con sabores, con cosas que realmente les guste. ¿Qué puede hacer esta familia para intentar mejorar un poco el nivel de lo que está consumiendo esta niña? Ante todo, dar ejemplo. O sea, si son padres o es la mamá en este caso, si está sola con la niña, si la señora no come fruta, no come verdura, es imposible que el niño coma también la fruta y la verdura. Entonces es muy importante que en la casa estén los alimentos que uno quiere como mamá que el niño consuma. El tiempo es otro factor importante, al menos tener diseñados unos 20 minutos para la hora del desayuno. Y una comida balanceada debe estar conformada, preferiblemente, por un alimento proteico, si estamos hablando en el desayuno, preferiblemente un huevo, un jamón o un queso, una harina, que sería o la arepa o el pan o la galleta, y ojalá algo de fruta, bien sea en forma de jugo o en forma de fruta picada. Las porciones no tienen que ser muy grandes, porque desafortunadamente a veces pretendemos dar porciones muy grandes por la angustia que tenemos de que nuestros hijos no están comiendo. Porciones pequeñas que yo me podría casi atrever en una niña de 6 años de hablar de más o menos medio vaso coca-colero. O sea, estaríamos hablando digamos, la mitad de este pocillo, en una porción de fruta, por ejemplo, o en el lácteo, que también sería el otro alimento importante para incluir en el desayuno. Eso con respecto al desayuno. Y yo sí quiero ser reiterativa en la comida de la noche, porque lo veo mucho en mi consulta, los niños en crecimiento comiendo cereal con leche por la noche, y esa no es una comida. Preferiblemente algo de proteína tipo carne, pollo, pescado, algo de verdura o fruta y algo de harina. Al menos esas 2 comidas que son las que nosotros podemos controlar en la casa. Muy bien, doctor Gómez, de pronto desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, también tienes para decirle algo a nuestra televidente. No, básicamente la recomendación es esa. Si está detectado una baja talla, pues hay que buscar al profesional idóneo para la atención, como lo decía la doctora. Pero todavía no hay necesidad de consultar. No, es más lo que dice la doctora, el diagnóstico es una inapetencia, no reúne criterios para pensar en un trastorno, trastorno de la conducta alimentaria tipo anorexia. Muy bien. Si tenemos una paciente que tenga uno de estos trastornos alimentarios y queda en embarazo, ¿cuál sería el manejo y qué efectos secundarios se producirían en el bebé? Doctora. Doctor, si quiere. Bueno, a ver, lo que pasa es que ya los pacientes con anorexia nerviosa instaurada, cuando trata uno de que el paciente retome sus hábitos de alimentación, hay que hacerlo de una forma muy paulatina, porque son pacientes previamente desnutridos. Y estos pacientes, si empezamos con cargas altas de nutrientes, pueden hacer un síndrome que se llama síndrome de realimentación. Entonces, habría que empezar lentamente a incluir cada uno de los alimentos. Y yo insisto de pronto en lo que decía el doctor, esto debe ser un manejo interdisciplinario, no solamente que se siente con el nutricionista a decirle debe comerse esta papa, esta yuca, esta verdura, no, porque está esa distorsión de la imagen corporal que es muy importante que sea trabajada por el profesional idóneo. Obviamente en un embarazo juega mucho, es muy importante el peso previo al embarazo. Si es una mamá que empieza con un peso por debajo del ideal, empezamos en desventaja, porque una mamá en embarazo debe ganar al menos entre 10 y 14 kilos, y a eso habría que sumarle el déficit de peso que tiene la mamá. Entonces, una mamá que tiene un déficit de peso de 4, 5, 6 kilos y debe ganar mínimo 10 en el embarazo, estaríamos hablando de que idealmente en ese embarazo debería ganar 16, 17 kilos, pero porque ella viene con un peso deficiente. Doctor Gómez, desde el punto de vista psiquiátrico, si además a esta paciente se le están dando medicamentos, acompañamiento farmacológico, ¿cómo sería ese manejo? ¿Qué recomendaciones se le podrían dar a este tipo de pacientes? Pues de verdad sería una situación desafortunada. La parte nutricional es muy importante y hay que garantizar una nutrición adecuada antes del embarazo, ¿sí? Todo lo que acaba de mencionar la doctora. Desde el punto de vista farmacológico también se nos hace difícil el manejo debido a que la carencia nutricional específicamente de una sustancia que se llama triptófano hace que no se produzca serotonina. Serotonina, una sustancia implicada en la regulación del afecto, ¿sí? En el no sentirnos tristes, el no estar ansiosos, en fin. Si no tenemos un adecuado aporte de este nutriente, pues no vamos a producir la serotonina
Y los medicamentos con los que nosotros contamos hoy en día, básicamente lo que hacen es reutilizar la serotonina en el cerebro. Si no tenemos serotonina, los medicamentos básicamente no nos van a aportar ningún beneficio. Entonces, pues vuelvo y te digo, lo ideal es tener un preembarazo, obviamente con la mejor condición nutricional previo pues al desarrollo, sobre todo porque en los primeros meses de la gestación, pues donde se forma el niño, pues estas carencias nutricionales podría pues a la larga incluso llegar a no concluir el embarazo. ¿Cómo ayudar a una persona con anorexia? Es la pregunta, especialmente con anorexia nerviosa, es la pregunta que le voy a hacer a los invitados a continuación. Pero antes queremos compartir con ustedes las respuestas que a esa misma pregunta dieron los ciudadanos. Creo que necesita apoyo familiar, muchísimo, y apoyo psicológico, lógicamente. En las campañas de moda y todo eso, utilizando modelos que de verdad tengan proporción en el cuerpo y no personas delgadas con bulimia, que es como el cuadro que ellos ven y con el cual comparan. Pues sería por medio de mensajes, por medio de acompañamiento, siempre hacerse un acompañamiento familiar y hacerse un seguimiento, hacerse evaluaciones, esa sería la forma. Pues estar como pendientes de ellas, acompañándolas en todo momento, tratando de brindarles una ayuda, ya que ellas por esa enfermedad se encuentran como solas. Entonces, como tratar de acompañarla en cada momento de esa enfermedad. Con información y psicología, pues información psicológica. Pues para mí, yo sufrí de eso. Más que todo, pues es como el acompañamiento de la familia. Con ayuda psicológica. Tratamiento psicológico. Dándoles buen ejemplo y ayudándolos por medio de personas que ya hayan pasado por eso para que cuenten las experiencias y ponerles mucha atención a los jóvenes. Se le puede ayudar, no sé, con un tratamiento psicológico para hacerle dar cuenta que así tan flaca no se ve bien. Esto fue lo que nos respondieron nuestros ciudadanos y ya vamos a hablar con nuestros especialistas, pero antes le vamos a dar la bienvenida desde La Milagrosa a Marta Monsalve. Buenos días. Se fue Marta. Bueno, Muy Marta, bien. todavía tienes tiempo para llamarnos. Vamos a seguir desarrollando nuestro programa. Démosle entonces, ya nos dicen que tenemos poco tiempo del programa, démosle a nuestros televidentes recomendaciones desde cada uno de los puntos de vista para evitar, pero también para enfrentar una anorexia nerviosa. Okay, pues desde el punto de vista psiquiátrico es difícil, pero lo más importante es reconocer que se tiene la enfermedad. En ese orden de ideas, pues la familia debe estar atenta e insistirle al paciente de la manera más adecuada para que se preste a una atención, a una valoración inicial que pueda involucrar al paciente ya en un manejo multidisciplinario. Bueno, y desde el punto de vista nutricional, yo insisto en el trabajo interdisciplinario. Me parece fundamental porque los profesionales aisladamente no podemos hacer mucho. Y otro factor importante es que el paciente haga buena empatía, en el caso del nutricionista, con el nutricionista. La experiencia que yo he tenido con algunos pacientes con anorexia, a veces si hay fracaso es porque no hay una buena empatía del paciente con la parte nutricional. Trabajo interdisciplinario y empatía del paciente con el profesional. Doctor Gómez, doctor Apreciado, si no se hace un tratamiento adecuado, ¿qué complicaciones puede traer? Y además, ¿se cura, no se cura y puede repetirse después de una fase de recuperación, entre comillas? En la evolución de la enfermedad hay algo que se conoce como el punto de no retorno. En un momento determinado, cuando la anorexia avanzó, cuando el deterioro nutricional fue franco, pues van a quedar consecuencias físicas, alteraciones endocrinológicas, alteraciones renales, gástricas, óseas. Básicamente, pues cualquier sistema, cualquier órgano se puede comprometer a largo plazo por la desnutrición. En cuanto a la evolución también, tenemos que decir, 50% de los pacientes en un periodo determinado, 20 años, podría resolver su trastorno. Aproximadamente un 20% pueden tener un curso irregular con múltiples recaídas a lo largo del tiempo y finalmente hablamos de un 10% de pacientes en los cuales la intervención incluso
no va a ser favorable y van a seguir con su enfermedad. Y tenemos que mencionar también que la mortalidad está alrededor del 5% de los pacientes que sufren de anorexia. Doctor Gómez, muchas gracias por su presencia en Medellín Ciudad Saludable. A ustedes por la invitación. Doctor Apreciado, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Doctora Beatriz, ¿mañana qué tema Mañana tenemos? vamos a hablar sobre enfermedades y trastornos visuales. Los esperamos en Medellín Ciudad Saludable y preparen sus preguntas para que nos llamen al 441-2100. Feliz tarde. Eso será mañana a partir de las 11 de la mañana. Por lo pronto se quedan con las noticias aquí en Telemedellín. Un buen día para todos.